Bienvenidos a este espacio de análisis fiscal venezolano. Hoy abordaremos 4 preguntas claves que atraviesan el debate económico actual. ¿Puede rescatarse la industria petrolera en Venezuela? ¿Es viable diversificar los ingresos? ¿Cómo incide la política arancelaria de Trump? ¿Y qué pesa más en la crisis presupuestaria? ¿Las sanciones o el sistema de gobierno? Vamos a desentrañar estas interrogantes con base en datos, teoría fiscal y contexto internacional. Primero, ¿es posible el rescate de la empresa petrolera en Venezuela? La industria petrolera venezolana históricamente es columna vertebral del ingreso fiscal. Actualmente enfrenta un colapso estructural. Según un artículo publicado por la editorial GE, la producción cayó de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a apenas 892.000 barriles diarios en 2025. Las causas son múltiples: obsolencia tecnológica, fuga de talento, sanciones internacionales, deterioro institucional y, claro, corrupción. Sin embargo, hay señales de cierta reactivación. La empresa Chevron mantiene operaciones en el país y su CEO, Mike Wirth, afirma que el crudo pesado venezolano sigue siendo altamente demandado por refinerías estadounidenses. Además, expertos como el economista Rafael Quiroz advierten que si se mantiene la cooperación energética, podría evitarse una caída más drástica. Hablemos un poco de PDVSA. Esta empresa fue creada en 1975 tras la nacionalización petrolera. Durante 2 décadas se consolidó como una de las 5 empresas energéticas más sólidas del mundo, con una política de internacionalización que incluyó refinerías en Estados Unidos y en Europa. En los años 80 y 90 la empresa se caracterizó por su profesionalismo técnico y su capacidad de innovación, producciones superiores a 3 millones de barriles diarios y aportes fiscales que representaban más del 50% del presupuesto nacional. Con el control político directo ejercido por parte del gobierno a partir de 1999, se produjo una pérdida de autonomía gerencial. La empresa se convirtió en un instrumento de financiamiento social y político, desviando recursos de inversión. La fuga de talento y la corrupción aceleraron su caída. Hoy en día, como mencioné anteriormente, la producción apenas no llega ni siquiera a los 900.000 barriles diarios, con refinerías paralizadas y deudas multimillonarias. Entonces, para concluir este primer punto, ¿es posible el rescate? Sí, pero condicionado a 3 factores importantísimos: rehabilitación de infraestructura, seguridad jurídica para atraer inversión extranjera y una reconfiguración institucional de parte de PDVSA. Ahora, ¿es pertinente explorar otras vías de ingresos en concordancia con la tendencia económica mundial? La economía global transita hacia la digitalización, la economía verde y la diversificación productiva. Venezuela ha dependido históricamente del petróleo como fuente principal de ingresos fiscales. Durante décadas, más del 80% del presupuesto nacional se financió con la renta petrolera. Este modelo rentista, aunque exitoso en tiempos de bonanza, se ha convertido en una trampa. Cuando los precios internacionales caen o la producción se reduce, el Estado simplemente entra en crisis. Según Soluciones LMB, en 2025 se proyectaba una contracción del Producto Interno Bruto superior al 2% y una caída del 34% en exportaciones petroleras. Esto obliga al país a considerar alternativas como exportación de servicios digitales, aprovechando el talento joven en programación y diseño, turismo ecológico y cultural con incentivos fiscales y seguridad jurídica, y minería responsable y agricultura tecnificada como fuentes de ingresos no tradicionales. La diversificación reduce la vulnerabilidad del presupuesto público. Un Estado con múltiples fuentes de ingreso puede resistir crisis externas y garantizar estabilidad social. Vamos con unos ejemplos de algunos países que han logrado exitosamente encontrar otras vías de ingreso a las que tenían tradicionalmente. Chile, además de la minería, ha desarrollado agroindustria y servicios financieros, logrando estabilidad fiscal. Costa Rica apostó por el turismo ecológico y energías renovables, convirtiéndose en un referente mundial. Emiratos Árabes Unidos, aunque petroleros, han invertido en aviación, turismo de lujo y tecnología, reduciendo su dependencia al crudo. Y por último, Noruega creó un fondo soberano con ingresos petroleros que hoy financia proyectos de innovación y bienestar social. La diversificación no es solo una estrategia económica, es una estrategia de supervivencia fiscal. Un Estado que depende de múltiples sectores puede planificar mejor, resistir crisis externas, garantizar estabilidad social, como lo mencioné hace rato. Venezuela debe transitar hacia un modelo donde el petróleo sea un recurso más, no el único. La diversificación no es opcional, es estructural.
el gasto público requiere fuentes estables, trazables y sostenibles. ¿Cómo afecta a la economía venezolana la política arancelaria de Trump? La política arancelaria de Donald Trump se enmarca en lo que él denominó reciprocidad amable. En términos prácticos, esto significó imponer gravámenes a países considerados desleales en comercio, buscando proteger la industria estadounidense. Venezuela, ya debilitada por sanciones financieras, se vio directamente afectada por estas medidas. Específicamente contra Venezuela se impusieron gravámenes del 15% a importaciones venezolanas y una penalización del 25% a países que compren petróleo venezolano, lo que desincentiva a socios comerciales. ¿Qué implica esto en términos fiscales? Reducción de ingresos por exportaciones, los aranceles encarecen los productos venezolanos en el mercado internacional. Esto reduce la competitividad y limita la capacidad de generar divisas. Presión sobre el tipo de cambio, menos divisas ingresan al país, lo que incrementa la demanda de dólares en el mercado interno y el resultado, la depreciación del bolívar y una mayor inflación. Limitación del presupuesto público. Con menos ingresos por exportaciones, el Estado pierde margen de maniobra para financiar programas sociales y proyectos de inversión. Se incrementa la dependencia de la recaudación interna, aumentando así la presión tributaria sobre ciudadanos y sobre empresas. En algunas comparaciones con otros países, China y la Unión Europea respondieron a los aranceles con medidas de protección interna y de diversificación de mercados. México negoció ajustes en el marco de la TEMEC para mitigar el impacto en su industria automotriz, y Venezuela, pues, carece de capacidad institucional y diplomática para contrarrestar, quedando atrapada en un tablero geopolítico prácticamente sin margen de acción. La política arancelaria de Donald Trump no es solo comercial, es geopolítica. Venezuela ya está debilitada por sanciones y crisis internas, ahora se convierte simplemente en un actor marginal en el comercio internacional. Los aranceles refuerzan la exclusión del país de los principales mercados, agravan la crisis fiscal mientras otros países han respondido con estrategias de diversificación y negociación. Venezuela enfrenta el impacto sin herramientas de defensa institucional, básicamente. Ahora entremos con el último punto. Sanciones o sistema de gobierno como causa de la crisis presupuestaria en Venezuela. Una de las preguntas más debatidas en el análisis económico venezolano es si la crisis presupuestaria actual se debe principalmente a las sanciones internacionales o al sistema de gobierno. Para responder, debemos mirar un tanto a los datos como a la historia. Entremos un poco en contexto con esto de las sanciones. Desde 2017, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones financieras y comerciales a Venezuela. Estas medidas restringen el acceso a mercados internacionales, lo mencionamos en el punto anterior, limitan la capacidad de refinanciar deuda y bloquean activos en el exterior. Según estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, las sanciones redujeron en un 30% las exportaciones del crudo venezolano hacia Norteamérica. Esto en un impacto directo. Lo mencionamos también en el punto anterior. Menos divisas, menor capacidad de importar bienes esenciales y caída de ingresos fiscales. Ahora hablemos un poco del gobierno. Opacidad presupuestaria. El presupuesto nacional no se publica de manera oficial desde hace años, lo que impide el control ciudadano y parlamentario. Centralización del gasto. Las decisiones fiscales se concentran únicamente en el Ejecutivo, reduciendo la autonomía de instituciones como la Asamblea Nacional. Corrupción estructural. Casos como el desvío de fondos de PDVSA y la falta de auditorías independientes muestran cómo los recursos públicos se gestionan sin transparencia alguna. Y efecto en el gasto público. El dinero se destina a programas clientelares, subsidios poco sostenibles, mientras se descuida inversión en infraestructura y servicios básicos. El economista Francisco Rodríguez sostiene que las sanciones han exacerbado la crisis, pero no la originan. De igual manera, el economista Luis Oliveros también plantea que las sanciones son un catalizador, más no la raíz. Algunas comparaciones internacionales, Irán, también sancionado pero con un sistema de gobierno que mantiene cierta disciplina fiscal, ha logrado sostener producción petrolera y diversificar hacia petroquímica. Cuba, las sanciones han sido duras, pero la centralización extrema del sistema de gobierno ha generado una economía crónicamente dependiente de subsidios externos, mientras que Venezuela combina ambos factores, sanciones externas y un sistema de gobernanza interno que carece de transparencia y eficiencia. Entonces, parafraseando al economista Luis Oliveros,
Las sanciones son un catalizador de la crisis, pero no su raíz. El modelo de gobernanza venezolano, caracterizado por, ya lo mencionamos, opacidad, centralización y corrupción, ha debilitado la institucionalidad fiscal. Sin transparencia no hay eficiencia. Sin eficiencia no hay presupuesto sostenible. La crisis presupuestaria es multicasual, pero el sistema de gobierno tiene un peso estructural mayor. Las sanciones agravan, pero no explican por sí sola el colapso estructural de Venezuela. En resumen, para culminar, Venezuela enfrenta un desafío fiscal complejo. El rescate petrolero es posible, pero no suficiente. La diversificación es urgente, las políticas arancelarias y las sanciones son obstáculos, pero el cambio institucional es la clave. La historia nos muestra que el consenso fiscal es posible, el reto es construirlo en la era digital. Lo que he hablado hoy nos recuerda que la economía no es solo números, sino también decisiones políticas, sociales y culturales. El petróleo nos dio identidad, pero también nos hizo dependientes. La diversificación nos abre caminos hacia la innovación y la sostenibilidad, pero exige voluntad política y confianza institucional. Las sanciones y los aranceles nos muestran que Venezuela no está aislada. Somos una parte de un tablero global donde las decisiones externas tienen impacto directo en nuestro presupuesto. La pregunta final es, ¿qué modelo de país queremos construir? ¿Uno que siga atado a la renta petrolera y a la opacidad? ¿O uno que apueste por la transparencia, la diversificación y la soberanía fiscal? El futuro no está escrito, pero sí condicionado por las decisiones que tomemos hoy.